Pues es un gusto enorme continuar con nuestro congreso con un invitado que es una estrella en el mundo astrológico por sus luces, por sus claridades, por su amistad. Tenemos a don José Millán. Es un placer, querido José, que estés por aquí nutriéndonos con tu visión, con un tema muy interesante de Aries a Piscis, el alma de un nuevo mundo. José, somos todos oídos para ti y para Bueno, la audiencia. gracias Martín, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos escuchan y bueno, voy a compartir mis luces, mis sombras, en fin, todo lo que tengo a mano por aquí sobre yo diría estos momentos históricos tan absolutamente únicos, yo la verdad es que me siento privilegiado de poder vivir esta época tan increíblemente revolucionaria, sísmica, oceánica, plutónica, etcétera, ¿no? Donde estamos bajo un fuego cruzado por parte de los tres transpersonales y nosotros ahí en medio del fuego cruzado. Entonces, bueno, y por eso la astrología yo creo que cobra más relevancia en estos tiempos que nunca, porque la astrología para mí, es el arte de razonar simbólicamente en base a un conocimiento que hemos heredado y también a un conocimiento que estamos creando cada una y cada uno de nosotros en cada instante. Ahí vemos todas las series de televisión, las grandes series que lo que hacen es recrear los grandes arquetipos, los grandes mitos, es decir, que la máquina de construir mitos sigue funcionando a pleno vapor ahora mismo, ¿no? Entonces, digamos que la gracia y el salero de la astrología está en eso, en cómo combinamos toda nuestra experiencia del pasado con lo que estamos viendo en cada momento, ¿no? Como cada astróloga, cada astrólogo es un intérprete de nuevos mitos y de nuevos arquetipos, que son variedades, que son dialectos de los antiguos, ¿no? Entonces, claro, es importante primero, yo imagino que todos los que nos estáis viendo sois aficionados o amantes o profesionales de la astrología, entonces es importante empezar diciendo cómo va a influir en la astrología este tránsito de Neptuno, Saturno, el tránsito de Urano dentro de unos meses, Géminis, de Neptuno, Saturno, de Piscis a Aries. Y bueno, para mí la astrología es muy uraniana, es cierto, pero es también muy neptuniana. ¿Por qué? Porque la astrología está intrínsecamente relacionada con Neptuno, porque es el mundo de lo misterioso, de lo mágico, es el planeta que nos habla de la unión intrínseca de todas las cosas del universo, ¿no? Entonces, claro, la astrología es eso, es lo que está arriba, es como lo que está abajo, es muy neptuniana. Entonces, ¿qué va a suceder con este tránsito de Neptuno de Piscis, acompañado de la mano de Saturno, de Piscis hacia Aries? Pues que vamos a pasar de una astrología eh, que es, para mi gusto, un tanto confusa, un tanto cristiana, por supuesto muy trascendente, absolutamente hiperpoblada de mitos. No tenemos más que ver que estos últimos 14 años, uno de los grandes hitos culturales es la emergencia de las llamadas plataformas, el Netflix, el Amazon, el todo esto, ¿no? Que han producido toneladas, quintillones de contenidos y todos ellos con una carga profundamente, claro, neptuniana, arquetípica, mística, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poco de esa astrología que se ha movido en un terreno muy rico, muy fértil, pero muy confuso, a veces muy oscuro, siempre muy poblado con esa ambigüedad que hay entre la verdad, la mentira, los hechos probados y los bulos y todo esto. ¿Cómo vamos a salir de ese mundo para entrar en un mundo ariano, que es un mundo que nos va a proponer una astrología mucho más asertiva,
una astrología que va a abrir caminos, que va a desbrozar confusiones, que va a enfrentar la realidad en vez de negarla o de embrollarla, que va a dejar detrás los pruritos místicos, los astrólogos que suspiran, que ponen los ojos en blanco, que contactan con fantasmas, con espíritus y todo esto, y vamos a entrar a una astrología mucho más factual, mucho más de punta de lanza, de ataque, una astrología, si me permitís la expresión, bélica, militante. Entonces vamos a ir, claro, todavía no sabemos muy bien cómo se va a plantear esto porque todavía no ha entrado Neptuno en Aries, pero no os preocupéis que lo vamos a ver dentro de muy poco, ¿no? Yo os voy dando unos retazos, ¿no? Bueno, daos cuenta que Neptuno es el pegamento que une a la humanidad, ¿eh? Igual que la luna es el pegamento que une a la familia, al clan, a la tribu, a la tribu biológica, Neptuno es el pegamento que une a la humanidad, o al menos a los colectivos que constituyen la humanidad, ¿no? Entonces, claro, con Neptuno en Piscis esta unión ha sido muy efectiva. Yo muchas veces pienso que el mundo no ha saltado en pedazos durante estos últimos 14 años debido a ese Neptuno en Piscis que nos ha ido recordando que somos todos uno, que no podemos arrojar piedras al cielo porque nos van a acabar cayendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero daos cuenta que en Piscis esta unión que era muy efectiva, pero muy indiferenciada, con el tránsito a Aries, esta cola, este pegamento neptuniano, se va a poner la armadura, se va a poner sus vestimentas de guerra, es decir, va a ser la guerra santa, va a ser la cruzada. Y si os dais cuenta, si investigáis un poco a nivel histórico, sin alejarnos mucho del presente, pues ya vemos que la cuarta y la quinta cruzadas comienzan con Neptuno en Aries, que la batalla de las Navas de Tolosa, que fue en realidad una cruzada interior en España, en Europa, sucede también con Neptuno en Aries, porque fue una batalla en la que se decide el final de la supremacía militar árabe en España, y al que acuden franceses, belgas, ingleses, alemanes, voluntarios, fue una guerra santa, ¿no? Y daos cuenta que luego todas las entradas de Neptuno en Aries corresponden con procesos de cruzadas, de guerras santas. Por ejemplo, lo tengo aquí anotado, soy muy malo con las fechas, pero lo tengo anotado por algún sitio. Sí, en 1536, por ejemplo, justo cuando entra, es el momento en que se crean oficialmente los tercios españoles, que era de alguna manera el cuerpo expedicionario del imperio en Europa. Y decís, bueno, si estábamos en América, ¿qué hace un cuerpo expedicionario en Europa? Pues precisamente meter caña a los protestantes. Era una guerra santa contra los protestantes, ¿no? En América no había protestantes, no había que llevar los tercios, pero en Europa había muchos protestantes. Entonces ahí comienza una especie de guerra santa y comienza la época de predominio de supremacía militar española en Europa, ¿no? Y eso es también algo interesante a tener en cuenta. Neptuno en Aries Aries es el macho alfa, es el macho alfa, y Neptuno en Aries pues nos va a decir quién es el nuevo macho alfa. ¿M? Y vemos cómo en el 1536 el macho alfa era obviamente España, pero ya en el 1701, tras un rey que se llamaba el hechizado, fijaros qué curioso, con Neptuno en Piscis, muere el emperador, y el emperador que no ha dado hijos porque estaba hechizado, es muy pisciano todo esto, muere con Neptuno en Piscis, y cuando ya Neptuno pasa a Aries, el resto de las potencias europeas se dicen, ah, fantástico, España se ha quedado sin rey, vamos a ver qué podemos sacar de todo esto, ¿no? Y comienza una guerra, curiosamente, de 14 años, durante todo el tránsito de Neptuno por Aries, la famosa guerra de sucesión, que termina con una guerra de secesión en España, con Cataluña. Justo las tropas borbónicas entran en Barcelona, creo que el mismo día en que ya Neptuno entra en Tauro, ¿no? Es decir, vemos un poco cómo este Neptuno en Aries está muy asociado con la emergencia de potencias militares,
la caída de viejas potencias militares, los intentos de secesión, y lo vemos en el próximo, ¿no? En el 1861, que justo cuando entra Neptuno en Aries, se dispara la primera bala de la guerra de, esta vez, de secesión americana, una guerra de secesión. ¿Por qué? Porque, claro, Aries es un signo secesionista, porque lo primero que hace Aries es salir de Piscis, decir, bye bye Piscis, y ha tenido bastante de toda esa caos, oscuridad, secretismo, etcétera, etcétera. No, yo salgo dando la cara, yo salgo con el pecho descubierto, salgo con mi machete, salgo con mi motosierra abriendo camino, ¿no? Ahora ya no es Entonces, machete, sino motosierra, ¿no? sí, sí, ya, motosierra con forma de machete. Sí, pero date cuenta, son símbolos fálicos, ¿no? Toda esta gente, todos estos locos blandiendo motosierras por ahí. Bueno, Dios, los dioses nos hablan a través de los locos, ¿eh? O sea, los locos son necesarios porque de alguna manera los dioses canalizan a través de los locos. Y los dioses ahora nos están diciendo, llega el tiempo de las motosierras, llega el tiempo del brazo en alto, la motosierra y todo esto. El brazo en alto es un símbolo fálico. Tú pones el brazo en alto porque no tienes otras cosas que se te pongan en alto y compensas, ¿no? Con el brazo en alto. Entonces, bueno, vamos viendo cómo los ingresos de Neptuno en Aries tienen mucho que ver con esto. Hay un nuevo sheriff, llega un nuevo sheriff y las secesiones tienen pocas posibilidades porque Neptuno no es un planeta secesionista. Aries es un signo secesionista, pero Neptuno no. Neptuno dice, pero ¿cómo separarnos si estamos todos juntos, si todos formamos parte de un uno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, y ahora pues tenemos esta nueva entrada de Neptuno en Aries 2025-2026, y bueno, que vamos a ver qué va sucediendo. Pero además, mm, daos cuenta que todas estas son guerras que se empiezan a combatir con armas que no vemos. Hay siempre con Neptuno en Aries, Aries son las armas, pero Neptuno es lo que no vemos, es lo mágico, es lo misterioso, y siempre surgen armas que no vemos. Siempre, en el caso de los tercios españoles, fueron los arcabuces, las líneas de arcabuceros que se situaban detrás de los infantes, disparaban y nadie veía de dónde les venían aquellas balas, ¿no? Y así sucesivamente. Hay revoluciones en la táctica y en la estrategia militar que incorporan cosas que no vemos. Ahora pues se hablan de los drones, de los misiles supersónicos. Un misil supersónico es algo por su propia naturaleza que no ves venir, va demasiado rápido, ¿no? Entonces vamos a entrar en un periodo en que las guerras, el elemento decisivo, serán armas que no vemos venir. ¿M? Y bueno, yo de algún modo pienso que puede, claro, me vas a decir, ¿y dónde va a ir sucediendo todo esto? En todo el mundo, yo pienso que Asia tiene muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque ha sucedido en Europa, luego ha sucedido en América y ya solo nos falta Asia, ¿no? Yo casi prefiero que sea Asia, que nos dejen en paz a América y a Europa por un momento. Entonces, pero daros cuenta que siempre Neptuno en Aries va a iniciar cruzadas muy ideologizadas, siempre movidas por una causa superior. ¿M? Se trata de luchar contra el mal personificado por el otro. Los tercios españoles eran contra aquellos horribles protestantes, los yanquis estadounidenses contra esos horribles esclavistas, etcétera, etcétera. Siempre hay un componente ideológico y de alguna manera de liberación muy fuerte, ¿no? Entonces, además, daos cuenta, claro, los signos cardinales, como es Aries, que es el más cardinal de todos los signos cardinales, tienden a polarizarse de una manera muy definida. Y esta polarización, además, en nuestro caso, se va a acentuar mucho con Júpiter en Cáncer en junio. Atentos a la jugada, porque Júpiter va a estar en Cáncer en junio formando una cuadratura perfecta con Saturno, con Neptuno, y además, tenemos que recordar
que la caída del muro de Berlín sucede con una conjunción Saturno-Neptuno con, con Júpiter opuesto en Cáncer. De manera que va a haber una resonancia enorme. Es probable que haya movimientos, siempre que hay conjunciones Saturno-Neptuno, hay movimientos de fronteras, porque claro, es Neptuno, es me llevo por delante las fortificaciones, los límites, las fronteras que es Saturno, ¿no? Entonces no me extrañaría que en torno a junio haya movimientos de fronteras y sobre todo con esta conjunción Saturno-Neptuno va a haber movimientos de fronteras, lo estamos ya viendo en Ucrania, en lo que se llama el Gran Israel, que es un Israel que ocupa prácticamente gran parte de Siria, de Egipto, de Jordania, de Líbano y por supuesto toda Palestina. Entonces, todo esto que hace años nos parecía una pura entelequia, nos parecían delirios, ahora se está viendo cómo estas nuevas fronteras se van a probablemente, yo no digo que esto vaya a suceder así, porque hasta que no esté terminada la historia no podremos contarla. Pero ahora vamos a ir viendo, estamos ya viendo cosas, cuando entre Neptuno y Saturno Aries las vamos a ver con mucha más claridad y ya a lo largo del año 2026, cuando hagan la última conjunción, empezaremos ya a verlos todavía con muchísima más claridad, pero van a ir por ahí las cosas, ¿no? Entonces, tened en cuenta que cada vez que Saturno y Neptuno entran en conjunción en un signo cardinal, ¿m? Hay una redefinición de paradigmas muy fuerte. Vemos la previa, en los años 90, comienzo de los 90, vemos una redefinición brutal de paradigmas con la emergencia del Internet, de la telefonía móvil, celular, todo esto, ¿no? Y la caída del muro de Berlín, todo el paradigma geoestratégico, tecnológico, etcétera, se viene abajo y surgen nuevos paradigmas, ¿no? Y ahora, pues, estamos en las mismas. Estamos en las mismas, van a surgir nuevos paradigmas, hay polarizaciones muy fuertes que se establecen también, ¿no? Y claro, en Aries, concretamente en Aries, ¿a qué vamos a asistir? Pues al nacimiento de una nueva era donde las viejas estructuras se desmoronan, donde emergen nuevos, digamos, héroes arianos, nuevos Teseos, dispuestos a trazar sus propios destinos, ¿no? Entonces, claro, Neptuno en Aries nos habla de visiones muy individualizadas, de nuevas utopías personales, muy alejadas de las grandes narrativas colectivas, corales que hemos visto con Neptuno en Piscis, ¿no? Neptuno en Aries es un sálvese quien pueda. Es mientras que en Piscis pues era una enorme escenificación coral con protagonistas colectivos. Vemos que los protagonistas hoy por hoy son colectivos, que si Rusia, que si China, y que si Estados Unidos, que si Ucrania, que si Europa, son todavía protagonistas que no tienen nombres y apellidos, son todavía protagonistas colectivos. Vamos a empezar a ver cada vez más protagonistas muy individuales y no estos viejos, estas viejas momias que conocemos, prácticamente putrefactas, ¿no? En avanzado estado de descomposición. No vamos a ver héroes arianos, es decir, jóvenes, jóvenes, gente con la mitad de la edad que tengo yo, por ejemplo. La gente me da solo quedamos para ir contando la historia, ¿no? Entonces, bueno, daos cuenta que lo que os había dicho antes, ¿no? Que nos deja Neptuno en Piscis, pues básicamente toda esta gran creación de mitos colectivos ha sido uno de los periodos más fértiles de la historia de la humanidad a nivel de creación de mitos, de arquetipos, porque ¿qué hace Neptuno? Crea mitos, es el gran creador de mitos, se los saca de la chistera. Y yo a veces me pregunto, digo, ¿cómo es posible que en estos 14 años hayamos vivido una edad de oro de las plataformas, de las series de televisión, que están muy denostadas, pero que tienen un enorme valor como, yo diría, como sustrato mítico, ¿no? Mm. Entonces, lo que vamos a ver ahora también es que todos estos mitos colectivos, sobre todo los que vienen de la época de Capricornio, ¿os acordáis? Los años 90, los millennials, la conjunción Urano, Neptuno, Saturno en Capricornio, que da lugar a la emergencia de esta generación llamada millennials y ya, bueno, ya toda
todo lo que os he comentado, la web, la caída del muro de Berlín, todo esto, ¿no? Y en aquel momento la, el ethos general, lo que les contábamos a los jóvenes o a los que estaban naciendo en aquel momento, era muy capricorniano, era trabaja duro, eh, organízate bien, disciplínate y serás rico y famoso. ¿M? Y ahora estamos viendo cómo colapsa toda esa enorme mentira que les contamos, yo entre otros. Yo tengo una enorme parte de responsabilidad porque participé en el aparato de propaganda, fui el autor de muchas de las grandes mentiras que os habéis ido creyendo los millennials, ¿no? Entonces, ahora hemos quedado ya con el culo al aire, os habéis dado cuenta que todo eso es falso. Podéis trabajar todo lo que queráis, no tenéis casa, no tenéis trabajo, muy mal pagado, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que sucede es que todo eso colapsa, todos aquellos mitos capricornianos colapsan, y ahora va a surgir la ira, cólera del pueblo, ¿no? Que es Aries, que va a venir con esa ira heredada de Piscis, porque Piscis es la enorme carga emocional colectiva que va a venir toda esta nueva generación con, con Plutón en Escorpio y todo esto, ¿no? O sea que ya podemos irnos preparando. Entonces, vamos a ir viendo cómo ese paradigma ya se termina de romper los dientes y vamos a ir viendo cómo todas estas estructuras tan jerarquizadas, tan centralizadas, que aparecen con aquel paradigma capricorniano, que Capricornio es centralizado, es piramidal, eh, como todo esto se viene abajo por el trabajo conjunto de Plutón en Acuario, que horizontaliza. Plutón en Acuario es como un enorme bulldozer que va aplanando estructuras y Neptuno en Aries, que van a estar los dos en sextil durante los próximos 4, 5, 6 años, y Neptuno en Aries es de una enorme, digamos, potenciación de lo individual, de lo personal, una enorme descentralización, porque claro, no basta con descentralizar, tienes que proveer de alma a esas pequeñas unidades que quedan después de descentralizar, después de aplanar, que si no lo que tienes es una masa informe, sin alma, sin personalidad. Aquí es donde interviene Neptuno en Aries. Neptuno en Aries va a hacer que muchos individuos encuentren su alma individual, encuentren su llamado, encuentren su misión y que estos realmente sean los que lleven a cabo ya el trabajo, si queréis, más álmico, más espiritual de Plutón en Acuario. Plutón en Acuario es la pisonadora que va aplanando las pirámides y Neptuno en Aries es el soplo del espíritu que va iluminando a los individuos que quedan ya en esa masa informe, aplanada, para que vayan de alguna manera volviendo a crear una nueva, bueno, una nueva humanidad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo em, hoy en día es difícil de creer, pero ¿cómo vamos a ir hacia organizaciones, entidades mucho más autosuficientes, mucho más autónomas? Daos cuenta que Piscis, Neptuno en Piscis, ha sido el tiempo de las grandes plataformas globales, ¿no? El Netflix, el Prime Video, todo esto, ¿no? No quiero hacer propaganda por nadie, YouTube, todo esto, todo esto se ha desarrollado brutalmente con Neptuno en Piscis, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que vamos a ir es hacia entidades autosuficientes, autónomas. Nos va a traer una enorme fragmentación y especialización de los sistemas, porque Aries es un signo de especialización. Aries es el soldado que tiene que maneja la espada, o el que maneja la lanza, o el que maneja la ballesta. La vida militar es una vida de especializaciones, ¿no? Entonces, vamos a encontrar ya mucha más autoafirmación a nivel personal, a nivel tecnológico, y sobre todo ya con Urano en Géminis, con Plutón en Acuario, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una explosión de innovaciones y de individualidades que van a permitir que cada persona, cada individuo
cree su propio espacio de influencia, porque esto es Aries. Aries es creo mi espacio. Creo mi espacio, salgo del enorme vientre materno de esta madre oceánica que es Tiamat, la rompo, la abro, salgo, la despiezo, me la como y salgo y me creo mi propio espacio, que ya no depende de Piscis, que ya no depende de mi casa 12, ya creo mi casa 1, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, en este mundo nuestro, ¿no? De la gente que creamos contenidos y todo esto, pues ¿qué vamos a tener? Claro, no va a suceder mañana, no va a suceder el mismo día que entre Neptuno en Aries, pero va a empezar ya con mucha fuerza, ¿no? Vamos a eh, ir siendo capaces de crear nuestros propios espacios sin necesidad de intermediarios. No necesitaremos Zoom, no necesitaremos YouTube, ni TikTok, ni Instagram, ni nada de esto, que son grandes estructuras parasíticas, eh, piscianas que devoran absolutamente todos los recursos que se les confían. Es muy pisciano, ¿no? Todas estas redes como YouTube, Instagram, ¿no? Todo el mundo le da, todo el mundo desemboca y ellos se lo comen todo, se lo comen todo, no devuelven prácticamente nada, ¿no? Entonces vamos a ir hacia la situación en que cada creador será también un distribuidor, que es un poco la idea de la web 3.0, que se habla mucho, yo pienso que esto va a ver llegar su momento con Neptuno en Aries, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta de que todo esto sucede en el grado cero de Aries, que es el eje del mundo mundial, el eje más importante de la astrología mundana. Entonces, es obviamente un punto de inicio, un punto poderosísimo. Es un Big Bang simbólico donde Neptuno, que encarna el caos, donde todas las posibilidades están latentes y están abiertas, se casa con Saturno, que las va a fijar, les va a dar cuerpo, las va a entrelazar para dar lugar a una nueva realidad, totalmente nueva realidad, ¿no? Entonces, veremos ya dentro de un año, año y pico, cuando ya la situación se empiece a estabilizar un poquito más, qué es lo que va dando todo esto. Pero claro, ahora vamos a pasar por un periodo de una enorme inestabilidad, porque vamos a estar yendo, volviendo, vemos ahora mismo Mercurio y Venus que están en Aries, están volviendo hacia Piscis, se van a encontrar con Neptuno horas antes de que entre en Aries, Mercurio va a hablar con Neptuno, le va a decir, está esto está muy caliente en Aries, y Neptuno va a decir, bueno, yo estoy un poco harto de Piscis, está demasiado cómodo 14 años en Piscis, voy a ver cómo me va en Aries y tal, ¿no? Y al poco de entrar en Aries se encontrará con Venus y dice, yo también, yo me escapo, yo vuelvo a Piscis, que ahí estoy más tranquilo y tal, ¿no? Entonces, vamos a ver todo este trasiego que es muy interesante, porque claro, un trasiego entre dos signos que no se hablan, que no se hablan, que no tienen nada que ver Piscis con Aries. Normalmente los signos contiguos no tienen nada que ver el uno con el otro, pero entre Piscis y Aries ya es la leche. Es que realmente es que no tienen nada, 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 no quieren verse. No quieren verse, porque Piscis, de alguna manera, Aries es la negación de Piscis. Aries dice, no, yo no es que sea muy valiente, es que estoy corriendo muy rápido para escapar de Piscis. Es la huida hacia adelante, es Aries, ¿no? Entonces, bueno, por eso os digo que son unos momentos muy interesantes estos que vivimos, que a mí me recuerdan un poco, hay una serie ahora muy famosa que se llama Severance, que es corte, corte, ¿no? Separación, que representa absolutamente este momento que vivimos, porque es personas que tienen dos vidas, cuando llegan les han implantado un chip en el cerebro, en la cabeza, curiosamente Aries, la cabeza, y cuando entran en su oficina se olvidan de quiénes eran en la vida civil, en la vida normal, de con quién estaban casados, si tenían hijos, si eran gays o eran heterosexuales, se olvidan de todo eso y viven para el trabajo. Y cuando salen, se olvidan de lo que han hecho en el trabajo, ¿no? Pero claro, esto es un poco como la situación entre Piscis y Aries, no se hablan, hay un muro, pero lógicamente en la serie empiezan a cruzarse información, consiguen ir pasando información de un mundo al otro, de romper el tabú, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo. Estamos rompiendo el tabú, ¿no? Con este Mercurio y Venus que vuelven a Piscis, con este Neptuno y Saturno que entran a Aries para volver a Piscis más tarde. Estamos rompiendo ese tabú de no hablarás,
con Piscis, de no hablarás con Aries, ¿no? Entonces estamos llevando, y es muy interesante porque esto nos va a permitir, de algún modo, ser conscientes cuando estemos en Aries de lo que dejamos detrás, de qué estamos huyendo, de qué estamos huyendo, ¿no? Luego os diré algunas palabras de qué estamos huyendo, ¿no? Entonces, claro, cuando ya Saturno y Neptuno estén en Aries, pues, ¿qué va a suceder? Pues que vamos a, de algún modo, Neptuno en Aries, Saturno en Aries, nos van a llevar a ir creando nuevos modelos de contrato social, porque ¿qué es Neptuno y Saturno en Aries? Es un nuevo Aries, un contrato o estructura Saturno social, Neptuno. Básicamente el viejo contrato social de Rousseau se viene abajo, lo estamos viendo cómo se viene abajo, porque el contrato social de Rousseau está basado en la libertad individual y la libertad individual está basada en la educación. El mismo Rousseau lo identifica. ¿Y qué han hecho los locos? Lo primero que hacen los locos es cerrar los departamentos de educación. Sin educación no hay libertad porque no hay igualdad. Lo que nos hace iguales es la educación. El gran ascensor social es la educación y la sanidad, básicamente, ¿no? Todo esto se está viniendo abajo. Es decir, el modelo, el viejo contrato social se está viniendo abajo, ¿no? Entonces, no os preocupéis porque habrá otro. Habrá otro que sea resistente a locos y a motosierras y a todo, ¿no? Porque ya habrá otro que nazca no desde arriba, sino desde abajo. ¿De acuerdo? Entonces, pero vamos a ver mucho, no hay que desesperarse porque vamos a ver mucho el volver a empezar, que con planetas en Aries van a decir esto, venga, para adelante, guau, echa todo para adelante, ¡pum! Y se pegan de cabeza contra un muro saturnal, ¿no? Contra el sistema, que está todavía ahí el sistema, ¿no? Y tal, y se caen, se rompen la cabeza, se limpian un poco la sangre, se vuelven a levantar, vuelven a empezar. Volver a empezar es típico de Aries. ¿Eh? Aries está volviendo, es la energía de vuelvo a empezar, no pasa nada, me caigo, me levanto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, lo que os decía antes, va a ser un mundo de especializaciones. Ahora mismo, por ejemplo, se está hablando mucho a nivel de inteligencia artificial de las Artificial General Intelligence, la AGI, que son teóricamente inteligencias que sirven para todo. Te hacen un roto, un descosido, te hablan de fútbol o te dicen cómo arreglar el auto y tal, ¿no? Y cómo esta idea va a caer rota en pedazos con la entrada de Neptuno y Saturno en Aries. ¿Por qué? Porque Neptuno y Saturno en Aries van a ser muy especializados. Vamos a tener inteligencias artificiales muy potentes, pero especializadas en temas médicos, en astrología, probablemente la próxima charla la de ella, un avatar mío directamente, ¿no? Cuento cuatro cosas y va al avatar y la da. Entonces, vamos a ir a esta especialización muy, muy intensa, porque además la especialización es lo que nos da valor personal. La gente tiene valor cuando es especialista en algo, cuando dice esto que yo hago, no lo puede hacer nadie, solo yo sé hacerlo bien, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, me diréis, bueno, ¿y cómo sobrevivimos a todo eso? Porque va a ser complicado, es jodido sobrevivir a toda esta atmósfera ariana, ¿no? Pues básicamente yo diría la palabra clave es autodisciplina, es autodisciplina. Es decir, Saturno en Aries, Saturno en Aries tiene que entender que tiene que supeditarse a la acción. Es un Saturno que va a entrar en acción, que no puede dificultar la acción, pero que al mismo tiempo, ¿cómo contribuye Saturno a la acción? Con la disciplina. Y por eso vemos que muchos militares, muchos deportistas de élite tienen aspectos Saturno-Marte. ¿Por qué? Porque es, de alguna manera, canalizo, estructuro, disciplino mi voluntad de acción, ¿no? Entonces, a lo que vamos es, yo diría que para vivir bien este Saturno-Neptuno en Aries, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que esta configuración nos exige responsabilidad en la acción, nos exige construcción consciente, nos exige un liderazgo
basado en la capacidad de asumir riesgos con madurez. Es decir, reconocer que vamos a entrar en acción sí o sí, porque es Aries, que esa acción va a implicar riesgos enormes, pero que los asumimos, ¿no? Y claro, vamos a ver aparecer gente, líderes naturales, no el líder capricorniano que se ha pasado la vida subiendo escaloncito, escaloncito para llegar a los 60, 70 años a ser presidente o algo de esto. No, 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 no. Vamos a ver líderes arianos, que es el líder que no quiere ser líder, es el líder que es la persona que echa para adelante y de repente se da cuenta que le siguen y él se gira y dice, no, yo también estoy perdido, pero bueno, al menos la gente le sigue. ¿Por qué? Porque él va para adelante. Tenemos siempre tendencia a seguir a la persona que va delante nuestro, sin cuestionarnos si sabe a dónde va o no va, ¿no? Entonces, claro, va a aparecer muchos líderes y es donde tenemos que tener la vista muy fina, muy entrenada, porque tenemos que distinguir qué líder ha asumido su Saturno, es decir, asume su responsabilidad en la acción, asume los riesgos con madurez, o qué líder es un loco que va empuñando una motosierra absolutamente pasado de ketamina, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde tenemos que ser listos, porque los líderes van a ser gente de acción, pero tenemos que distinguir cuál es el loco o cuál es aquel que tiene una cierta autodisciplina, una cierta responsabilidad, ¿no? Bien, bien, ¿qué más cosas os voy a contar? Bueno, los riesgos que vamos a enfrentar, pues es el riesgo de actuar sin planificación, sin responsabilidad, con impaciencia por ver resultados inmediatos, la tentación muy poderosa, lo estamos viendo ya, de imponer la voluntad individual sobre la colectiva, eh, pero también va a abrir la puerta a nuevas formas de liderazgo mucho más frescas, mucho más eficientes. Digamos que lo que va a definir el éxito es la capacidad de asumir responsabilidades personales en la acción. ¿Eh? Y vamos a darnos cuenta de que las personas poderosas no son personas que tienen este poder plutoniano, saturnal que hemos visto hasta ahora, sino eh, que se den cuenta de que su poder no radica en el control sobre los demás, sino en su propia capacidad de sostener sus acciones con madurez y con coherencia. Esta va a ser la base del poder en el futuro. Por eso os digo que si veis personas que tienen esta mezcla de esta capacidad de iniciar acciones y de sostenerlas con responsabilidad, con madurez y con coherencia, esa es la diferencia entre el loco de la motosierra y el líder que merece la pena ser seguido, ¿no? Eh, bien, tengo aquí más notas. Bueno, y claro, hay algo muy interesante. Esto va a hacer que me odiéis muchos, pero tengo que decirlo. Que es que Neptuno representa también la espiritualidad. Neptuno es la cola que nos mantiene juntos y qué mejor que una religión para mantenernos a todos juntos, ¿no? Es el gran invento, la religión para mantener a la gente unida, ¿no? Entonces, daos cuenta de una cosa, que estamos en un momento de final, el final, Piscis es el final, y Aries es el comienzo. Yo diría más, Aries es la celebración de la vida, es la celebración del nacimiento de la vida. El fuego, todo el fuego, los signos de fuego están todos relacionados con lo divino, pero diferentes expresiones de lo divino, pero Aries es lo divino que nace, es el entusiasmo por la vida. Daos cuenta que la palabra entusiasmo viene de entheos, y theos es Dios, es decir, entusiasmo significa ser partícipe de la energía divina, ¿no? Entonces, daos cuenta que la energía de Aries no casa para nada con las de las religiones actuales, porque las religiones actuales son religiones piscianas, es decir, que están orientadas al fin, son religiones escatológicas, están orientadas al fin. Las religiones católicas, cristianas, protestantes, evangelistas, todas esas, todas comparten lo mismo. Ninguno está a gusto en la tierra.
¿Por qué? Porque pecamos, porque sufrimos, porque luego vamos a ir al infierno, porque vamos a morir y morir es terrible, y luego sí, a lo mejor vas al infierno, vas al purgatorio. Y tal, se pasan la vida obsesionados con la muerte, en vez de pasarse la vida obsesionados con la vida, que es lo único que realmente tenemos, ¿no? Y luego todas las otras religiones, ¿no? Como el hinduismo, el budismo, el jainismo, todas estas que nos hablan del samsara, la rueda del samsara, de las reencarnaciones y tal, que es un poco lo mismo, ¿no? Es la versión, la versión del este, ¿no? Oriental de lo mismo, de la misma mierda, ¿no? De eso, ¿no? De tenemos que reencarnar y sufrir y es terrible la vida y a ver, a ver si dejamos de reencarnar y así ya nos hacemos bodhisattvas, estamos todos absolutamente desencarnados, por encima de todo, etcétera, etcétera, y tal. Y esto es muy triste para Aries, porque Aries dice, no, qué coño, pero yo lo que quiero es glorificar la vida, celebrar la vida, no la muerte, no la disolución. Yo quiero celebrar el nacimiento, la diferenciación, no el irme al paraíso y cantarle a Dios o fundirme con Dios o tener 40 doncellas vírgenes o esto. ¿Y qué gano yo de todas esas cosas? No, no, yo quiero, date cuenta que es el más masculino de los signos, es el signo más yang, es un signo que no es receptivo, que no escucha, es un signo que grita, que penetra, es un signo, Aries no pone la otra mejilla, si le han dado una bofetada en una mejilla, no pone la otra, ni cuenta 7 veces 7 antes de responder a una ofensa. Aries es otro etos totalmente diferente y vamos a tener que acostumbrarnos que Neptuno en Aries va a dejar todas estas viejas religiones detrás, ¿no? De algún modo va a decir, estas religiones evitan la vida, son para pusilánimes, para almas temerosas de la vida, para huidores. Y Aries no es eso, Aries es vitalista, es entusiasta de la vida, es Aries que quiere beber, comer, fornicar, conquistar, matar y morir, ¿no? Básicamente. Entonces, Aries, Neptuno en Aries va a favorecer un sentimiento religioso, espiritual, que no busca apuntalar ningún orden social, porque si vemos todas las religiones, han servido, las del este y las del oeste, para apuntalar órdenes sociales y económicos, privilegios, ¿no? Entonces, no va a decirnos, mira, tienes que pasarte la vida rezando, yéndote a retiros, entonando mantras. No, tienes que lanzarte a una aventura vital, personal, rabiosamente individual, intransferible. Eh, eh, Tienes que practicar una religión que en vez de escribir libros para muertos, escriban libros para vivos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya para terminar, os diré que yo soy profundamente optimista, es decir, todo el mundo dice, ah, siempre hablas de catástrofes, de tal, y igual, bueno, sí, por supuesto, están sucediendo catástrofes, cosas terribles, hay varios genocidios abiertos, limpiezas étnicas, y todos los días nos desayunamos viendo eso y viendo cómo Occidente lo apoya y no tiene ningún problema con eso. Es terrible todo eso, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero de alguna manera yo me digo que Plutón en Acuario, Neptuno en Aries y Urano en Géminis es una energía que nos va a permitir de alguna manera sobrellevar en un principio y trascender más tarde y modificar los grandes retos sociales, medioambientales, económicos que tenemos ahora mismo. Yo pienso que tenemos la mejor de las configuraciones para tratar con todo esto, ¿no? Bueno, y esto es lo que os quería contar, básicamente. Pues José, has hecho un trabajo muy interesante al recordarnos cómo en la historia, cuando Saturno y Neptuno han producido estos efectos, pues ha generado lo que tú dices, las guerras santas, las guerras por ideales, que si lo traemos al contexto de hoy, las guerras santas, pues, aunque sea religión, es creer que las ideas que un líder encarna son ciertas y la gente, ya lo estamos viendo, ¿no? Ciegamente vota y después dice, ¿qué hice? ¿En qué me metí? Y cuando tú señalas la presencia de Saturno en Aries es
estamos en un comienzo, el nuevo reseteo, el comenzar de nuevo, pero un Saturno dice, oye, asume tu responsabilidad, tú lo señalas. Si le pones la responsabilidad a un político loco, deschavetado, con intereses personales, viene Plutón y Saturno, vienen Plutón de Capricornio, vienen los ultra ricos a repartirse el planeta, pues esta configuración nos dice, ¿y qué vas a hacer tú? Asume tu responsabilidad en vez de trasladársela a otro para que después no te desengañes y te desinfles. Y algo que te quería mencionar, que eso nos ayuda mucho también a quitarnos la carga como astrólogos y para las personas. Cuando se produjo esta conjunción Saturno-Neptuno, hace 35 años atrás, nadie predijo la caída del muro de Berlín. Entonces, también tenemos que estar abiertos a que la vida nos plantee qué es lo que hay que hacer, cuáles son los muros que personalmente uno tiene que tumbar en este momento, deshacer. Sí, es interesante ver cómo hay también un paralelismo muy fuerte con la guerra de secesión americana. Eh, Date cuenta, en la guerra de secesión americana estaba Urano en Géminis y Neptuno entrando en Aries. Y ahora vamos a tener Urano en Géminis dentro de nada. Es decir, que va a resonar Estados Unidos, estamos viendo que va a resonar mucho con el tema de la guerra de secesión, pero muchas veces nos dicen, no, pero Estados Unidos, una guerra civil, no lo sé, pero de hecho lo que estamos viviendo es ya una secesión porque visto desde Europa, al menos visto desde Europa, no sé cómo se verá desde Colombia, desde Perú y tal, es lo que se vive aquí en Europa, es que se han ido, se han secesionado, es decir, lo que llamamos el mundo occidental, las democracias liberales y todo esto, que era fundamentalmente el grupo de la OTAN y poco más y tal, pues se han ido, los americanos se han ido, es una secesión, estamos viviendo una secesión ahora mismo, ¿no? ¿Y Y con qué consecuencias? pues lo bueno que tenemos es que tenemos la posibilidad de mirarnos. A mí me inquieta un tema, José, con el Saturno-Neptuno, porque uno de los efectos de Neptuno es que deshace lo estructurado, lo rígido. Ok, se caen las fronteras, pero Neptuno también son trayéndolo a lo social, es la gran cantidad de migraciones de gente que a veces dicen, ¿y por qué no se quedan en sus lugares trabajando? Yo no creo que alguien se va a pegar una caminada hasta la frontera con México sufriendo todo, porque sí, es porque hay desplazados, porque hay hambre, porque hay miseria. Entonces, esto es un reseteo en Aries la necesidad del reseteo del sistema económico, político, social, del sistema de creencias. O sea, estamos a puertas de dar un paso para empezarnos a beneficiar o tratar de impedir que se haga un ajuste. Está el eje Aries-Libra, ¿no? Que son ejes cardinales y en Libra tenemos la respuesta a Aries es que haya cierta justicia y equilibrio y si no, la motosierra se puede disparar para todos los lados. Bueno, yo creo que vamos a vivir al menos los próximos 12, 15 meses un periodo de enorme confusión, porque vamos a tener este vaivén de Piscis, de Aries, de Urano todavía en tierra, y fíjate el poder de los planetas en tierra, cómo Plutón se despide de Capricornio con la elección de Trump. Es- Fue la bomba. Y eso es, digamos, el regalo de despedida de Plutón en Capricornio. Es lo que tú has dicho, la emergencia de todas estas oligarquías que ya no les basta con el poder económico, ahora quieren tener el político también para tener ya todo el poder económico, ¿no? Y con Urano en Tauro, vamos a ver cosas. Urano en Tauro está muy ligado a la consolidación del fascismo. En su ciclo anterior a Pelo se ve toda la emergencia del con Urano en la consolidación con Urano en Tauro. Y ya cuando sale de Urano de Tauro, como ya empiezan a irles mal las cosas a las potencias del eje, ¿no? Entonces, pero vamos a vivir todavía un año, año y pico, hasta que Urano entre en Géminis definitivamente, con, yo diría, con emergencias muy fuertes de racismo, autoritarismo, supremacismo, nazismo, motosierra, brazo en alto, todo este tipo de cosas. Tú mencionaste algo, José, con la religión, ¿no? Con los nuevos inicios. De hecho, hay una religión que es la católica que está cercana a elegir un nuevo papa. El Papa Francisco trató más o menos ahí de hacer una transición, de acomodar,
Pero eso es lo que viene de Piscis y ahora Neptuno en Aries. ¿Cómo va a ser la nueva presentación religiosa? Alguien preguntaba aquí en el chat que cómo sería el nuevo Mesías, quién era el nuevo Mesías. ¿Tú qué opinas de ese arquetipo? Bueno, yo creo que va a haber efectivamente, pero va a haber varios nuevos mesías, porque Aries son los líderes individuales, ¿no? Y es el darnos cuenta de que podemos tener un mesías de barrio fácilmente. Podemos tener mesías distribuidos, no tenemos por qué tener... Toda esta idea del mesías está muy anclada con la cultura de la tierra también, ¿no? Piramidal, una sola figura, etcétera, etcétera. Si tú te das cuenta un poco... Yo que he vivido un poco por el Amazonas y todo esto, las tribus tenían sus chamanes y tal, y no había competiciones de chamanes, ¿no? Cada tribu tenía su chamán y vivían perfectamente, los chamanes comunicaban entre ellos y tal, una estructura mucho más reticular, si quieres, mucho más democrática, que tenía una espiritualidad mucho más democrática. El chamán era tu tío, finalmente, ¿no? No como ahora, ¿no? Que el Papa Francisco no es tu tío, no puedes, no puedes despertarle a las 3 de la mañana porque tienes un problema. Pues bueno, José, estamos a portas de una nueva cultura, de una nueva geopolítica, porque van a cambiar las fronteras físicamente, van a cambiar las formas de relacionarnos, la tecnología, los nuevos paradigmas que vienen, que todavía no sabemos bien qué es lo que viene, pero estamos en transición. Y uno de esos temas, José, te quiero preguntar aquí es el tema económico. ¿Cómo lo ves tú? Saturno como estructura económica con Neptuno, con la desaparición del papel moneda, las criptomonedas, pero también con la emergencia, porque aquí nosotros hablamos de Estados Unidos, pero esta mañana Lodi decía, voy a hacer una salvedad, nosotros no estamos hablando de Oriente, y allá en Oriente ha emergido una potencia muy poderosa que es China, que en menos de 100 años viene de un atraso terrible de la Edad Media, de feudalismos, y en menos de 100 años se ha puesto en la vanguardia del mundo y no estamos contando con ellos, aunque ellos son los protagónicos también detrás de todo esto visible. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, que es obvio, ¿no? China, de hecho, era una potencia cultural, tecnológica, científica, mucho antes que Europa. Cuando Marco Polo llega a China, hace más de hace 1000 años, se encuentra con una potencia. De hecho, él roba tecnología para traerla a Europa, entre otras cosas, la pólvora. Es decir, China hace un siglo lo que sucede es la gran humillación de China, ¿no? Las guerras del opio, Inglaterra, también Francia, Portugal en menor medida, etcétera, etcétera. Y ahora China está devolviéndoles su... El otro día, por ejemplo, leía que China ha ejecutado a 5 canadienses por tráfico de drogas, ¿no? Y dices, joder, qué duros por tráfico de drogas, ejecutar a 5 personas. Pero tienes que tener en cuenta la cultura china, ellos saben perfectamente que la droga acabó con ellos. Para ellos el tráfico de droga es mucho peor que para nosotros la violación de niños, por ejemplo. Es una cosa terrible. Entonces, China, yo pienso que no es que en el futuro vaya tal a pasar, no, ya ha pasado a Estados Unidos y a Europa en temas como vehículos, por ejemplo, la industria automovilística, las baterías, parte de los recursos que tienen tierras raras, etcétera, etcétera, pero también en inteligencia artificial. Yo pienso que en 2 o 3 años la supremacía occidental es una pura entelequia, es una pura Sí. ficción en 2 o 3 años. Eso tengo la seguridad completa y absoluta. Además, tú date cuenta que China va a vivir un momento increíblemente energético, porque China tiene el Sol al comienzo de Libra y el ascendente y la Luna al comienzo de Acuario. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que va a tener a Urano en trígono a su Luna, su Sol, a su ascendente, y a Plutón transitando por su ascendente Luna, que por supuesto va a implicar unas transformaciones brutales a nivel interno. eh, yo diría que partes importantes de la economía china pueden colapsar, pero va a acabar saliendo muy reforzada de todo esto. Yo no me cabe duda, además que el modelo chino
va a ser muy probablemente el modelo hegemónico en el futuro, la diplomacia blanda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que Pues José, ha sido un placer tenerte entre nosotros con tu visión, con tus luces, que cada uno tome buena nota y se haga cargo con su Saturno en Aries, a ver cómo se hace, cómo asume los cambios y cómo tumba muros de Berlín dentro de sí para poder aceptar lo que nos llegó. Y agradecerte por tu generosidad, José, por tu tiempo, por tu compartir siempre tan dispuesto y tan generoso. Muchas ha sido un gracias. placer. Ha sido un placer. Recuerdos para todos. Recuerdos para todos también.